Hola amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Balance de 2 años de Gustavo Petro. Bueno, tenemos acá nuestro propio top 5 de los peores escándalos y desastres del gobierno Petro. Y están clasificados desde el menos preocupante por su significado hasta el más preocupante por su significado. Entonces quédate hasta el final para ver y no olvides compartir este video masivamente. Empecemos. Número 5, top 5, la llamada paz total. La paz total es un desastre importado de México, del amigo de Petro, el socialista del siglo XXI, el señor Andrés Manuel López Obrador. Abrazos y no detonaciones, es su lema. Y hace poco, amigos, he visto una película que hablaba del evento de San Valentín en Chicago de los años 30, en donde unos gángsters fueron eliminados por una banda rival, siendo engañados y golpeados por la espalda. Pues bien, este hecho abominable es un hito de la historia estadounidense y generó en su momento repudio nacional, y hasta hoy se recuerda, décadas después. Bueno, ¿y para qué devolverse ya en el tiempo y en el espacio? Bueno, mis amigos, gracias a los abrazos y no detonaciones de Petro y sus amigos, tenemos en Colombia un país sin ley, sin orden, sin justicia y con una Policía Nacional y un ejército con las manos atadas. ¿Y cuál es el resultado? Veamos. En el año 2022, y aquí hay que ser claro, decir que esta estadística la comparte Petro con Duque, en el 2022 tuvimos 94 hechos como el San Valentín de Chicago. En 2023 tuvimos 96 hechos como ese, repudiables. Y en este año, 2024, hasta julio, llevamos 40 días de San Valentín de Chicago. Es decir, en el año pasado y lo que va de este, llevamos 136 días de San Valentín de Chicago. Pero mis amigos, a ustedes yo los llevo a analizar esto. Un solo día de esos fue necesario en los Estados Unidos para crear una conciencia en ese país de la necesidad de la ley y el orden. Pero aquí tenemos que dejar las bandas criminales para que luchen entre ellas por el control territorial, y los negocios parece ser la mejor idea de Petro, y por eso hay un país sin ley ni orden, y ahí están los resultados. Petro, tu paz total es un desastre, es una estafa. Número 4. El caso de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo. Bendito volcán, diría el ministro Velasco cuando vio el Ruiz entrar en erupción. Y los compinches de Petro dirían, bendito clima desértico de La Guajira. Y ambos dijeron, benditos desastres naturales, porque estos desastres fueron el mejor pretexto para decretar estados de emergencia, y para que estos estados de emergencia fueran la cortina de humo para desaparecer billones de pesos y llevarlos a una corrupción en el Congreso de la República. Un escándalo de proporciones billonarias que no hemos podido ni siquiera entender hasta ahora. Por otro lado, ¿qué esperábamos de Petro para solucionar la falta de agua en La Guajira? Pues nos lo habían vendido como un estadista de nivel galáctico y esperábamos grandes obras de infraestructura, una planta que quitara la sal del agua marina y la llevara al interior de la península, o grandes acueductos, o grandes soluciones. Bueno, ¿y qué tuvimos? Ahí está Petro en La Guajira en persona, diciéndoles, tengan una palita, un balde de agua y una pala para cavar, a ver si de pronto encuentran alguna agua subterránea, y tengan unos carotanques. Y estos carotanques son el ícono de un escándalo de proporciones inimaginables. Gracias, Petro, por tus soluciones a La Guajira. Número 3. El derroche de lo público del rey Petro. Y este no es nada menor, porque, amigos, algunos se preguntarán, bueno, pero ¿por qué no está en este top entre los primeros lugares, por ejemplo, el tema de tratar de
tomar por la fuerza los recursos de la salud o los recursos de las pensiones, o donde queda el tema del gas de Venezuela. Pero es que este número 3 desenmascara lo que es el socialismo del siglo XXI. ¿Por qué? Porque Petro se vende como ese hombre del pueblo que se sacrificó por los pobres. Él dejó la comodidad de su hogar para empuñar un arma y luchar contra el Estado corrupto, buscando la justicia social y buscando el bienestar de los más pobres. Pues bien, para nada, mis amigos, como cualquier cuatrero, o también el M-19, como cualquier grupo de cuatreros, solo tenían un objetivo. Y el sufrimiento de sus víctimas tenía solo un objetivo, y uno solo, que era llenar sus bolsillos y convertirse en una nueva monarquía, una monarquía revolucionaria que derrocha a manos llenas los recursos del Estado y teniendo los puestos y los contratos del Estado, y que ahora no sale de los palacios de Europa. Esto lo reseñamos en nuestro canal, porque una pregunta sería, bueno, ¿no? ¿Y Petro no es el hombre que viaja a regiones apartadas del país para encontrarse con sus pobres y para lavar las manos y lavar los pies de los pobres y encontrarse con las clases menos favorecidas? Pues por supuesto que no, jamás. Hay lugares mejores, hay lugares más bonitos como los palacios de Europa. Y en cuanto a la agenda nacional, aquí le contamos 94 incumplimientos. No vale la pena encontrarse con los maestros o encontrarse por allá con algún tipo de alcalde de algún pueblo o alguna ciudad pequeña de Colombia. No, para nada. Lo mejor son los palacios europeos. La agenda nacional a él poco o nada le importa. Número 2. Ministro de Defensa y Fiscal General cuestionados. A mi modo de ver, a mis amigos, el número 2 es muy preocupante. Como lo reseñamos en nuestro canal, el ministro de Justicia y de Petro y su fiscal de bolsillo podrían tener una orden de captura internacional debido a su participación en el escándalo de Odebrecht. El ministro de Justicia de Colombia también debe responder en Guatemala por delitos como secuestro y desaparición forzada. Y esto es muy preocupante porque ¿qué tipo de personas están ocupando estas altas dignidades del Estado? ¿Y qué consecuencia tiene para los ciudadanos? Y el número 1, el caso del coronel Oscar Dávila. La fiscalía determinó que el coronel decidió él mismo terminar con su existencia. Unas horas antes, él se reunía con su familia y había expresado con entereza que iba a cooperar con la fiscalía en todo lo que necesitaran saber y en todo lo que el país necesitara saber, y también tener respuesta al interrogante: ¿por qué se movían millonarias cantidades de dinero en efectivo en maletas dentro de la casa de Nariño? ¿Y por qué se había sometido a una empleada a tortura por la pérdida de una de estas maletas? Y sobre todo, él conocía el papel de Laura Sarabia y de Petro en el movimiento de dichas maletas llenas de dinero. El caso del coronel Dávila es un hecho tenebroso. Lejos quedaron los tiempos en otros siglos o en otras décadas en los que Colombia elegía a un gramático o a un académico o a un gran estadista para conducir al país. El caso del coronel Dávila, que no debemos olvidar, nos lleva a preguntarnos quiénes están en la casa de Nariño y qué métodos emplean para silenciar a quienes se les oponen a sus propósitos. Pero muy bien, lo más importante de este tema es: ¿y tú qué piensas? No dejes de comentar, darle me gusta a este video. No dejes de activar la campanita de las notificaciones. Suscríbete y comparte masivamente. Nos vemos en la próxima.